El fuerte viento del desierto traía olor a sangre y pólvora quemada mucho antes de que Grant Hayes viera la carreta. Era un viento seco y abrasador, de esos que bajaban de las montañas a finales de octubre, prometiendo un invierno riguroso. Montaba su caballo, un robusto castrado de piel de ante llamado Sully, con la postura relajada de quien pasa más tiempo en la silla de montar que de pie. Estaba revisando sus líneas de trampas, pero los problemas eran la principal amenaza. Encontró los restos en un arroyo poco profundo, a 10 millas del sendero de Santa Efi. Había sido un vagón de suministros para el ferrocarril, ahora astillado y chamuscado, con su lona ondeando como un ala rota. Las mulas estaban muertas en sus garras, degolladas. 2 hombres yacían cerca, pálidos y de aspecto rudo, con los ojos abiertos por la sorpresa de encontrarse con su creador con tanta violencia. Los bandidos habían sido minuciosos, abriendo sacos de harina y frijoles, llevándose toda la munición y el whisky que pudieron encontrar. Grant desmontó, rifle en mano, con la mirada fija en las rocas. Nada se movía. El asalto llevaba horas. Un sonido, pequeño y tenue, atravesó el viento. Un roce como de hierro sobre piedra. Se dirigió a la parte trasera del carro, con pasos silenciosos, y la vio. Estaba encadenada al eje trasero. La cadena era pesada, de ganado, y el grillete de hierro que le rodeaba el tobillo estaba en carne viva y ensangrentado. Era una joven china, de unos 18 o 19 años. Vestía los restos andrajosos de un vestido sencillo, rígido por la sangre seca de un corte en la frente. Cuando vio su sombra caer sobre ella, se estremeció, con un sonido sordo de puro terror resonando en su pecho, intentando retroceder hasta que la cadena la partió en seco. Grant se detuvo, bajó el rifle. Vio los viejos moretones en sus brazos, el terror reciente en sus ojos. El capataz que manejaba esta carreta no la había estado protegiendo, la había estado usando o vendiendo. Enfundó el rifle y avanzó lentamente, con las manos en alto, con las palmas hacia afuera. «Tranquilo», dijo, con la voz áspera por la falta de uso. «No te haré daño». Ella lo miró fijamente, con los ojos insondables, observando su abrigo desgastado, la barba que le ensombrecía la mandíbula, la tristeza que llevaba como una segunda piel. Fue a su mochila y sacó su cantimplora y una lima pesada. Primero le ofreció el agua. Le temblaba la mano al alcanzarla. Bebió, derramando la mitad, con el cuerpo estremecido. Cuando se vació, Grant se arrodilló junto a la cadena. «Esto hará ruido», dijo, sobre todo para sí mismo. Fijó la lima en el eslabón de hierro. Cada roce del metal la sobresaltaba. Tardó casi 20 minutos, con el sol pegado a la espalda, hasta que el eslabón finalmente se dio con un chasquido. Ella miró la cadena rota, luego a él, como si no pudiera comprender el concepto de ser libre. «¿Puedes ponerte de pie?», preguntó. Ella no dijo nada. Él ni siquiera estaba seguro de si lo entendía. Cuando él la agarró, ella retrocedió, llevándose las rodillas al pecho. «Está bien», suspiró. «No soy ellos», le dio la espalda, en una deliberada muestra de no agresión, y rebuscó en su saco de dormir. Regresó con una tira de cecina y una manta vieja de lana, dejándolas cerca de ella antes de alejarse 6 metros para esperar. Y una manta vieja de lana, dejándolas cerca de ella antes de alejarse 6 metros para esperar. Pasó mucho tiempo antes de que ella se moviera. Primero se comió la cecina, desgarrándola como un lobo hambriento. Entonces, lentamente, se puso de pie. Lo miró, luego al vasto desierto vacío que los rodeaba. No había a dónde ir. «Ven conmigo, estarás a salvo», dijo Grant, montando a Sully. «Ven conmigo, estarás a salvo», dijo Grant, montando a Sully. «Quédate aquí, estarás muerto por la mañana. Coyotes o el frío». Esperó sabiendo que debía seguir adelante.
Llevarla era una tarea inútil. Pedir prestado una pelea que no quería. La miró de nuevo, sus pómulos altos y sus oscuros ojos almendrados. Ya no estaba en el arroyo. Había pasado 5 años desde que se fue, en una pequeña cabaña, observando a su esposa, Martha, su mano apretada contra la suya, con el rostro pálido de sudor al perder la vida, y la de su hija muerta. La niña china en el suelo tenía esa misma mirada, una corte de almas entre mundos, que no pertenecía a ninguno. No era un héroe, era solo un hombre atormentado. No pudo salvar a su esposa, pero tampoco pudo alejarse de su fantasma. «Vamos», dijo, con voz más suave, extendiendo la mano. Con pasos vacilantes y dolorosos, con los pies descalzos sangrando sobre las piedras, caminó hacia él. No le tomó la mano, sino que se quedó junto al caballo esperando. Grant se inclinó, la rodeó con un brazo por la cintura y la levantó. No pesaba casi nada. La colocó frente a él, con la espalda rígida contra su pecho, temblando tan fuerte que podía sentirlo en sus propios huesos. La envolvió con la vieja manta y giró la cabeza de Sully hacia las montañas. «Estás a salvo», susurró. «Al viento, o quizás a sí mismo». Su casa estaba en lo alto, enclavada en un pequeño valle donde los pinos piñoneros daban paso a Aspen. Estaba aislada, a un día entero a caballo del pueblo más cercano, y así era como le gustaba. La cabaña era robusta, construida con madera que él mismo había cortado. Era un lugar solitario, un lugar para olvidar. Se bajó del caballo y la abrazó. La llevó adentro y la sentó en la única silla junto a la chimenea apagada. La cabaña era una sola habitación, un catre, una mesa y 2 sillas. El aire estaba viciado, olía a humo viejo y a soledad masculina. La mirada de la niña recorrió todo el lugar, midiendo las dimensiones de una jaula nueva. «Me llamo Grant», dijo, encendiendo la leña en la chimenea. Ella no dijo nada. Él le trajo un poco de agua y se acercó a limpiarle la herida en la frente. Ella se estremeció, levantando las manos para protegerse la cara. «Tranquila», dijo él en voz baja y firme. Solo estaba limpiando la suciedad. Siseó cuando el agua tibia tocó la herida, pero dejó que se la limpiara y le aplicara un ungüento para el escozor. Tenía la piel caliente, fiebre. Esa noche ella rechazó la cuna. Descorrió el cerrojo y salió a la gélida oscuridad. Grant maldijo en voz baja, agarró una manta y la siguió. Ella se había acurrucado en el porche, con la espalda contra la pared de la cabaña. Él lo comprendió. La habitación tenía una sola puerta. Él era un hombre. Ella ya había estado en habitaciones cerradas con hombres. La cubrió con la manta. «Terco», murmuró, dejando la puerta entreabierta. Se sentó en su silla junto al fuego y no durmió. Ella estuvo enferma 4 días. Despertó aterrorizada, gritando en un idioma que él desconocía, luchando contra las sombras. La sujetó suavemente, obligándola a beber agua y un caldo ligero. Le habló. El sonido de su voz pareció calmar su pánico. Le contó sobre la granja, sobre su caballo, sobre el clima. No habló de Martha. Al 5.º día, la fiebre bajó, se despertó y la encontró observándolo. Sus ojos se aclararon. El terror fue reemplazado por una profunda cautela. Ella aún desconfiaba de la cabaña, así que él llegó a un acuerdo. El porche trasero era profundo y se usaba para almacenar leña. Pasó 3 días cerrándolo, aserrando madera y sellando las grietas con barro y paja. Construyó una pequeña y rudimentaria chimenea de piedra de río y arcilla, con ventilación por el techo. Trasladó la cama a la nueva habitación. Era pequeña, pero era suya. Tenía su propia puerta exterior y un pestillo de madera nuevo en el interior. Cuando terminó, se la enseñó. Señaló el pestillo. «Tuyo», dijo. «Cierra con llave». Tocó el pestillo de madera con expresión indescifrable.
Esa noche, por primera vez, oyó el suave sonido del pestillo al cerrarse. Empezó a ganarse su confianza, no con palabras, sino con la rutina. Le dejaba un plato de comida en la barandilla del porche 3 veces al día, tocando antes de irse para dejarla comer en privado. Dejaba cosas pequeñas donde ella pudiera encontrarlas: una pastilla de jabón, un peine que la había visto intentando desenredarse el pelo enmarañado con los dedos, una tarea imposible. Le dejó un cálido chal de lana, de un rojo intenso, doblado sobre su silla. Esa noche la vio sentada junto a su pequeña fogata, con el chal bien ceñido sobre los hombros. Lentamente empezó a emerger. El invierno se acercaba. Una mañana estaba cortando leña cuando sintió que ella lo observaba. Señaló el hacha. Aishi pronunció la primera palabra que la oyó pronunciar. Titubeó, pero fue un comienzo. Le enseñó a usar el hacha más pequeña para encender leña. A partir de entonces, ella empezó a imitar sus tareas, sujetando los postes de la cerca y moliendo maíz por turnos. Trabajaron juntos durante semanas, y el silencio entre ellos pasó de ser tenso y asustado a un lenguaje compartido y cómodo de trabajo mutuo. La granja, que había sido su prisión de dolor, empezó a sentirse como un espacio compartido. Una noche, un frío terrible la obligó a entrar en la cabaña principal para calentarse. Se sentó en una alfombra de piel de oso junto al fuego. Él remendaba una brida, con las manos rígidas. Tenía una cicatriz blanca y arrugada en el dorso de la mano derecha, causada por una marca de la guerra, y se la frotaba. Un hábito nervioso. Se arrastró en silencio y, con dedos ligeros como el ala de una polilla, recorrió la cicatriz. El roce lo sacudió. No lo habían tocado con ternura en 5 años. Su inglés aún era deficiente, aprendido escuchándolo murmurarle a su caballo y a sí mismo. Levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los de él. ¿Por qué?, preguntó con voz suave. ¿Duerme solo tu corazón? La pregunta fue una flecha certera. Vio el rostro de Marta en el fuego, sintió el peso fantasmal de un bebé envuelto en sus brazos. Retiró la mano con suavidad y se levantó, girándose para atizar el fuego. «Es tarde», dijo con voz ronca. «Deberías dormir». Ella regresó a su habitación, y él oyó el suave deslizamiento del pestillo. Esa noche soñó con abrazar a alguien, con la simple y sencilla paz de no estar solo, y despertó con un dolor en el pecho más agudo que cualquier resfriado invernal. Por fin llegó el deshielo primaveral. La necesidad de un baño de verdad era abrumadora. Grant tomó su rifle y se sumergió hasta un recodo resguardado del arroyo. El agua estaba tan fría que le cortaba el aliento. Se estaba lavando el pelo, con la cabeza hundida, cuando salió y la encontró de pie en la orilla, con su toalla en la mano. «¡Caramba! ¿Qué haces aquí?», gritó, tropezando de nuevo con el agua, hundiéndose hasta los hombros. «¡Vuelve a la cabaña!». «Tú cazas», dijo ella con calma, «pero trae jabón». «Vete ya». No se fue. Se sentó en una roca, de espaldas a él, y esperó. Estaba atrapado. Se quedó en el agua helada hasta que le castañeteaban los dientes y se le entumecieron los pies. Finalmente salió, envolviéndose la toalla en la cintura, temblando tanto de ira como de frío. «No puedes hacer eso. Un hombre necesita privacidad. Te veo todos los días», dijo ella. «¿Por qué esta agua es diferente?». Mientras se vestía, con los dedos torpes, ella se acercó. Se arrodilló, con la mirada fija en su pierna. Se había olvidado de la cicatriz. Estaba en su muslo izquierdo, un feo bulto de tejido arrugado donde una bala confederada le había desgarrado el músculo. Antes de que pudiera reaccionar, ella extendió la mano y la tocó. Su dedo recorrió el borde de la herida. Luego se inclinó. Su cabello negro cayó hacia adelante, rozando su piel. Presionó suavemente los labios contra la cicatriz. No fue un beso apasionado. Fue un acto de reconocimiento,
una reverencia por la herida, por haber sobrevivido, pero lo atravesó como un rayo. ¡No!, gritó, echando la pierna hacia atrás tan rápido que casi la patea. «Jamás hagas eso». Agarró su rifle y regresó a la cabaña, dejándola junto al arroyo. Esa noche la frágil pieza se hizo añicos. Se sentó a limpiar su rifle, ignorándola deliberadamente. Finalmente, ella habló desde las sombras de su habitación. «Los hombres de antes son el capataz. Me hicieron daño». Cerró los ojos. Lo sabía, por supuesto. Eran hombres blancos. Me pusieron las manos encima. Cuando terminaron, me vendieron al capataz. Entró en la sala principal. Hacía frío. Cuando me tocaron, estaba frío y duro, como una piedra. Miró su camisa, el lugar sobre su corazón. «Pero no como tú», susurró. «Eres cálido». Él quiso abrazarla, decirle que nada frío volvería a tocarla. Pero sabía con una certeza escalofriante que si la tocaba ahora, no sería diferente. Era una mujer medio ahogada que buscaba un tronco y no podía permitir que lo confundiera con amor. «Estás a salvo aquí, mi hija», dijo con voz áspera. «Nadie te hará daño». «Estoy a salvo», dijo ella, mirándolo. «Pero no tengo calor». Regresó a su habitación y esta vez oyó el pestillo de madera cerrarse con firmeza. Una semana después, una violenta tormenta de primavera derribó el cielo a la tierra. La lluvia y el granizo golpearon el techo. Los truenos crujieron tan cerca que la cabaña se estremeció. La hija de mi hija que se abrió de golpe. Ella se quedó allí, con los ojos abiertos de terror, las tormentas de su infancia, la violencia de los hombres, todo era lo mismo para ella. Corrió no a una silla, sino a la cuna donde él se preparaba para dormir, trepándose y hundiendo la cara en las mantas, su cuerpo temblando violentamente. Él suspiró, sentándose en el borde de la cuna, frotándole la espalda de forma torpe y paternal. «Ya pasará. Es solo una tormenta». «Abrázame», gimió ella, con la voz apagada por la lana. Él dudó, pero la cabaña volvió a temblar y ella gritó. Se deslizó en el catre, atrayéndola contra su pecho, abrazándola como a un niño asustado. Todavía estaba completamente vestido. Permanecieron así un buen rato. No había abrazado a nadie en 5 años y había olvidado lo que se sentía. Creyó que se había quedado dormida cuando se giró en sus brazos, su cuerpo pegado al suyo, su rostro a centímetros del suyo en la oscuridad. «Concédeme», susurró. «Está bien. Duérmete». «No», presionó su mano contra su pecho, sobre su corazón. «Quiero sentir lo que sienten las mujeres». Se le heló la sangre, luego se le encendió. «¡Vaya! No, esto no es. Quiero el calor», insistió ella, con la voz ya no asustada, sino llena de esa misma curiosidad directa y honesta. Se incorporó, sus labios cerca de los suyos. «Quiero saber». Él la detuvo, sujetándola firmemente por los hombros. «Escúchame», dijo en voz baja y urgente. «Lo que esos hombres hicieron es arrebatarte algo. Lo que pides ahora no es solo calor. Esto, entre un hombre y una mujer, se supone que es algo más. Se supone que es una decisión real, no una que tomas en la oscuridad durante una tormenta porque tienes miedo o porque agradeces que no sea yo. Mereces más que solo calor, mi amor. Mereces elegir. No seré solo otro hombre que te arrebate». Ella guardó silencio, con el cuerpo tenso por la incomprensión. Le ofrecía lo único que sentía que tenía, y él lo rechazaba. Se apartó, se deslizó del catre y, sin decir palabra, regresó a su habitación, cerrando la puerta silenciosamente. Él no oyó el pestillo. Permaneció despierto hasta el amanecer, con el cuerpo dolorido por una tensión que era a la vez deseo y vergüenza. Había hecho lo correcto, protegerla incluso de sí misma. Pero cuando la primera luz grisácea llenó la cabaña, se sintió más solo que nunca.
Debió de quedarse dormido, porque despertó con el olor a café y humo. Temía enfrentarse a ella, esperando que se hubiera ido, o peor aún, que se hubiera convertido en un fantasma silencioso y cansado. Se levantó y se echó agua fría en la cara. Abrió la puerta de la cabaña. Mai estaba afuera, dándoles a las 2 gallinas un puñado de maíz partido. El aire de la mañana era limpio y el sol brillaba. Parecía tranquila, sus movimientos pausados. Estaba a punto de hablar, de disculparse, de intentar explicarse de nuevo, cuando se detuvo. Llevaba una de sus viejas y raídas camisas de franela. Le quedaba enorme, con las mangas arremangadas una docena de veces, el dobladillo rozándole las rodillas. Y tarareaba. Era un sonido bajo, repetitivo y sin melodía, un sonido de pura satisfacción irreflexiva. Se balanceaba al ritmo de esparcir el maíz, su cuerpo absorto en el movimiento. Levantó la vista y lo vio observándola. No se sonrojó. Ella no apartó la mirada. Simplemente sonrió. Una pequeña y lenta sonrisa que iluminó sus ojos. La había visto curiosa. La había visto aterrorizada. La había visto enojada. Nunca, en todo este tiempo, la había visto realmente feliz. La imagen de ella, descalza y con su camisa puesta, tarareando en su casa, era lo más profundamente hogareño que había presenciado. Lo aturdió. Era la visión de una vida que había enterrado hacía 5 años. Caminó hacia ella. No sabía qué decir. Extendió la mano y le tocó el pelo. Luego la mejilla. «Vaya», susurró. Ella se inclinó ante su tacto, cerrando los ojos. La tensión, el anhelo contra el que había luchado durante tantos meses, de repente se volvió insoportable. Inclinó la cabeza, con la intención de besarla por fin. Ella lo detuvo, llevando la mano a su pecho. «Espera», susurró. Ella lo miró con los ojos abiertos, no con miedo, sino con la misma curiosidad devastadora que él había visto antes, pero esta vez su voz era frágil, insegura, así que preguntó, con voz apenas audible: «¿Así es como los vaqueros tienen sexo? ¿Puedo intentarlo, por favor?» Sintió que el mundo se tambaleaba, la inocencia de la petición y la profunda necesidad que la invadía. Ella no estaba pidiendo sexo. Ella pedía un hijo, una familia, una vida, todo lo que le habían robado, todo lo que él había perdido. Estaba abrumado por su propio anhelo, un deseo tan feroz que era casi doloroso. Pero pensó en su promesa, pensó en la tormenta, la agarró de los brazos. Pensó en la tormenta, la agarró de los brazos. «¿Estás segura?», preguntó con voz áspera. «Mi esto es para siempre. Esto no es un juego». «¿Estás segura?». Ella no dudó. Lo miró con el alma en sus ojos, puso su mano contra su mejilla magullada y cicatrizada. «Estoy segura», susurró. Un sí fue un susurro contra su boca. La besó. La levantó, con las manos hundidas en la suave franela de su camisa, y la llevó a su cuna. No se parecía en nada a sus sueños. Era incómodo. Sus extremidades eran torpes. Él estaba rudo por 5 años de soledad. Ella vacilaba. Su único conocimiento provenía de la violencia. Pero también fue una revelación, un anhelo crudo y desesperado por borrar el frío, por reclamar un pedazo de vida en un mundo que solo les había ofrecido muerte. Él era gentil. Era tierno. Susurraba su nombre una y otra vez como una oración, y ella no era la víctima que él temía que fuera. No era pasiva, era activa, era curiosa, era fuerte a su manera. Lo estaba sanando. Cuando todo terminó, yacían enredados en las mantas. El sol de la tarde se colaba oblicuamente por la ventana polvorienta. La abrazó, con el corazón demasiado lleno para hablar. Había cruzado la línea. Había roto todas las reglas. Ella yacía contra su pecho, con la oreja sobre su corazón. Guardó silencio un buen rato. «Así que», susurró con voz soñolienta, «así es como está caliente». La besó en la coronilla, cerrando los ojos. «Sí», dijo.
Está caliente.